la autora Susan Rebana Orichinava, el doctor Nazario Sánchez Islanzo y el maestro Giovanni Prisco Hernández. Gracias a todos los presentes por venir aquí como lo mencionaron, a la presentación del libro Leyendas de la Poesía. Este proyecto principalmente nació porque desafortunadamente hay muchas leyendas, muchas costumbres que se pierden en diferentes comunidades y que difícilmente ya se tiene acceso a la misma. Entonces, más que nada fue para tener un antecedente de algunas leyendas, como su nombre lo dice, leyendas, algunas ciertas, algunas no. Siempre son lo que dicen los abuelitos, lo que dicen los papás, lo que escuchamos entre las mismas reuniones que hacemos entre amigos. Y fue porque hay una tradición muy bonita en mi comunidad. Yo soy orgullosamente del municipio de Yaurimecan, aquí en Huetzía, y hay una actividad que es muy bonita, que se hace luminarias en el patio de comunidad de la iglesia, y pues muchas veces ahí nos reuníamos entre amigos, ¿no? Y se escuchaban lo que son las leyendas en la noche, que es lo que más apetece, más gusta, lo que son unas fogatas, lo que son las leyendas. Entonces, realmente fue por eso, para preservar lo que normalmente escuchamos o se dice, como se escucha en el pueblo, ¿no? Entonces, todas las leyendas van relacionadas como tal con la comunidad, por lo mismo. Entonces, agradezco, de verdad, agradezco de corazón que estén aquí y pues bueno, ¿qué más puedo decir, no? Muchísimas gracias. Gracias por su presencia. Pues agradezco la gentil invitación para compartir algunas impresiones sobre este texto, tanto de la autora como del maestro doctor Nazario. Como ya lo mencionó la autora, pues el libro lleva por título Leyendas de Huetzía. Es un texto que se imprimió prácticamente en este año y que tiene de alguna forma un cuidado tanto pues, de estilo como la cuestión histórica por el doctor Nazario. Y lo interesante también, justo después de la parte de la escritura, tiene que ver con los grabados que están ilustrando el texto. Por principio también es importante mencionar que el texto lo compone pues 12 relatos, 12 leyendas que a lo largo del texto mismo la autora, junto con todos los que intervienen al respecto del propio texto, nos va ilustrando aquello que ella acaba de mencionar. Justamente podemos observar en el libro, si bien la parte de la literatura, pero está anclada en la tradición oral, en la cuestión del relato, que pese a que puede variar porque es una cuestión de oralidad, en el sentido de que depende mucho de quien lo esté narrando. Y aquí es una parte importante el hecho de ver desde dónde se pueden estar narrando este tipo de aspectos de relatos que de alguna manera van a contribuir precisamente a la visión de mundo que tiene la comunidad, la propia comunidad. Uno de los primeros relatos que están ahí es el de Razones de Mujer, que justo este texto tiene un punto muy importante. O sea, está hablando en primera instancia de lo que conocemos como esta parte de los niños mártires, específicamente con Cristóbal, ¿no? Con el ahora santo Cristóbal, ¿no? Entonces, esta es una parte importante en el sentido de que pareciera en esta primera figura que nos va ilustrando que hubiera una imagen también de una cueva en donde parecía que tuvimos que esconder esta parte de los relatos y lo que tendría que ver con esta idea que nos propone López Austin como el núcleo, es decir, como esta parte que donde se va albergando toda la memoria precisamente desde la oralidad en este sentido, que de alguna forma es complejo entender cómo los pueblos hemos tenido de repente que resimbolizar o que utilizar otro tipo de imágenes literarias para poder explicar algo de lo que nos ha acontecido. Entonces la figura de la cueva de alguna forma va determinando hasta cierto punto cómo este tipo de relatos pudieran tenerse que haber resguardado para poderlos conservar. Y esta figura de la cueva también pudiera ser la parte de la mente propia de cada uno de los habitantes de la población que ha tenido que guardar tras de sí o para sí esta parte de estos relatos, ¿no?
Entonces también está este otro relato de las monjas del convento, donde de alguna forma pues está la leyenda urbana. Aquí tendríamos también que pensar un poco en el sentido de, si bien el libro nos propone esta parte de las leyendas de la comunidad, tal vez tendríamos también que repensarnos, digo, eso ya es una lectura posterior, en el sentido de una cuestión mítica, cómo esta parte del mito, que esta narración repetitiva, reiterativa en cierto caso, variando un poco dependiendo de quién lo esté contando, de quién lo esté narrando, sin embargo quizá desde la parte discursiva nos puede ayudar a entender todos los símbolos que están inmersos en el torno del relato. Entonces, sobre todo habla del convento o de la iglesia de la Inmaculada Concepción, en donde se encontraron de alguna forma pequeños fetos de niños, ¿no? Pues sí, de pequeños infantes que de alguna forma estuvieron ahí, ¿no? Entonces, esto es una parte importante. Las águilas del sótano es otra de las leyendas, en donde uno de los pájaros grandes y blancos, con la cabeza negra, como un mono, es decir, con estas figuras, entendiéndose la cuestión mítica, salen por las noches del convento y pues de alguna forma los pobladores han podido vislumbrarlos, ¿no? Entonces, a lo largo del propio texto podemos ir observando cómo se va entrelazando, por un lado, lo que decíamos, la parte de la tradición oral, la literatura misma, pero sobre todo el esfuerzo creativo de la persona, o en este caso de la escritora, que de alguna manera ha tenido a bien tratar de ofrecernos en este texto, que es un texto pareciera pequeño, sin embargo, como todos sabemos, un texto tiene diferentes dimensiones en diferentes sentidos, ¿no? Porque muchas de las veces a todos los que hemos de repente enfrentado la idea de escribir algo, tenemos la hoja en blanco allí y no sabemos en qué momento poder empezar a escribir, o tenemos una idea pero nos cuesta trabajo y regresamos a ella, y justo es parte del esfuerzo que la autora está haciendo a lo largo de cada uno de los relatos y de los textos, ¿no? Podemos observar justo los árboles, las cuevas, los niños, e incluso el charro negro, las monedas, las serpientes, el agua misma que está a lo largo de los relatos, como de alguna manera en este tipo de simbolismos, a partir de lo que han narrado las personas, pero sobre todo en la reestructuración o la reconfiguración del propio relato, pues nos va dejando ver este tipo de riquezas profundas que de alguna manera siguen presentes pese a la parte de la contemporaneidad, ¿no? Por tanto, podemos mencionar que Leyendas de Tlehuetzía pues es una obra que nos invita a adentrarnos a la interesante visión del mundo de la comunidad, pero partiendo precisamente desde la intersubjetividad de la escritora, que nos presenta a través de 12 relatos que buscan preservar su herencia cultural. La intención de recopilar y compartir estas narraciones es, sin duda, un esfuerzo valioso para combinar la tradición oral con la escritura contemporánea. En su estructuración, el libro ofrece una experiencia de lectura que podría beneficiarse de un mayor desarrollo narrativo y estilístico. La estructura de las leyendas tiende a seguir un patrón similar, lo que ocasionalmente puede llevar a una sensación de uniformidad en el ritmo de la lectura. Lo rico y lo interesante que podemos observar allí tiene que ver con las figuras simbólicas que nos presentan a lo largo de los relatos. Sería y es una oportunidad enriquecedora explorar distintas formas de construir desenlaces, permitiendo que cada historia culmine con un impacto profundo e inesperado para el propio lector. En cuanto al lenguaje, si bien en su sencillez facilita el acceso a un público amplio, podríamos considerar también la integración de otros matices de profundidad descriptiva, lo que permite una atmósfera tanto en los personajes como en los mismos relatos, una vida más divina en la imaginación del lector, ofreciendo un mayor estímulo intelectual y una conexión profunda con el relato y con el propio texto de la obra. Las leyendas de Tlehuetzía cumplen una importante función, que es por un lado documentar el patrimonio cultural, tanto una revisión que permite la diversidad en la construcción de las tramas, así como la exploración rica en el lenguaje, y la obra tiene un potencial de trascender, ofreciendo una experiencia lectora más dinámica, memorable al tiempo que se sigue honrando las historias, que no solamente esta temporalidad misma que nos permite el relato, sino cómo conecta la parte de este pasado que de alguna forma se
encuentra presente en la contemporaneidad y que de alguna forma sistemáticamente en el texto nos va dejando ver todas estas cuestiones que a lo largo del estado de Tlaxcala podemos observar en cada una de estos espacios, como lo ha mencionado la autora, en este caso. Justo también, por ejemplo, nos remite a todo lo que de alguna manera sucede en la mayoría de nuestros pueblos, es decir, cómo la tradición misma se va sujetando o se va acentuando de mayor manera en ciertos personajes importantes, ¿no? Como lo pueden ser los abuelos, como lo pueden ser los tíos, que han convivido a lo largo de la historia de vida de cada uno de los momentos de la comunidad, pero sobre todo parte de estos relatos pues se han venido dando todavía con mayor fuerza a partir del siglo XX con la Revolución Mexicana y con todo lo que se ha ido acentuando a lo largo de los años. Este libro mismo nos da una idea de cómo podemos observar que la propia comunidad se ha podido comunicar a lo largo entre sí el tiempo, pero sobre todo que pese a la contemporaneidad, pese a la modernidad y diferentes circunstancias, pues no deja de tener vigencia un papel. Ahora, es importante también reflexionar cuánto podemos perder desde la oralidad y llevarlo a la escritura y cuánto se puede ganar. Esta es una de las preguntas que siempre nos hacemos todos aquellos que intentamos escribir la oralidad, ¿no? Sin embargo, creo que es un buen esfuerzo, es un buen material que debe de estar precisamente para consulta y sobre todo también en esta restitución social, en esta parte que tiene que ver con la evolución de las comunidades. Creo que es un primer momento el texto mismo. Sería importante justo pensar en algunos círculos de lectura con la misma comunidad, y aunque pareciera que el libro tiene un punto final y que ya está, pareciera todo dicho, sin embargo todos sabemos que un texto jamás termina de escribirse y que cada vez que vemos algo ya terminado habrán otras historias, otras ideas que quizá podamos plasmar. Entonces me parece que el texto ya fue presentado a la comunidad de la poesía, sin embargo creo que sería importante hacerle una lectura con las personas involucradas, con un círculo de niños que recuerden alguna parte de estas historias, y si no, justo que permita reforzar la identidad misma de los niños, de los habitantes de la población, y quizá de repente si algo pareciera que se nos fue la escritura, pues rehacerlo en otro momento determinado, ¿no? Porque justo como lo decía, tenemos que pensar qué perdemos a partir de la escritura con la oralidad, qué ganamos en ella misma, y de alguna forma cómo podemos ir lidiando como escritores, como aquellas personas que intentamos que este tipo de esfuerzos queden con este valor cultural, identitario para las comunidades y sobre todo no solo ahora para la comunidad de la poesía, sino de Tlaxcala y de México. Muchas felicidades a la escritora y al equipo que intervino en la elaboración de este trabajo. Creo que es un buen esfuerzo, deja mucho que seguir leyendo, que seguir haciendo, y es uno de los esfuerzos importantes porque en la mayor parte de las comunidades de nuestro estado de Tlaxcala y de México hay grandes relatos que tendríamos que estar recopilando, que estar observando, y que a partir de ellos también podríamos identificar cómo ha pensado la comunidad volver a hacer nuestra propia historia de vida, rehacerla, volvernos a situar en el espacio, eso es lo que permite también, y de alguna forma cómo mirar con esos ojos de optimismo lo que de cierta manera nuestros abuelos nos han compartido. Entonces, muchísimas felicidades por este trabajo, gracias a todos ustedes también por darse la oportunidad de estar aquí, invitándoles de la manera de sus posibilidades a acercarse al libro, precisamente para que esa inmanencia entre el texto y nosotros pueda romperse y pueda cobrar mayor sentido en nuestra propia vida a lo largo de cada uno de nuestros momentos. Muchas gracias. Agradezco al maestro Giovanni Prisco, una amistad de ya más de 15 años, además de ser paisanos también en San Pablo del Monte. Y ciertamente el libro, sus 12 leyendas, es una invitación también a trascender más allá de la hora y más allá del ayer. Es trascender o buscar trascender justamente, ya lo señalaba Giovanni, trascender más allá incluso de los símbolos mismos de la comunidad. Ahora que esta comunidad tiene como
un espacio ganado en el escenario espiritual, en el escenario geográfico y en el escenario histórico. Creo que este tipo de aportaciones que nos hace Susan también nos lleva justamente todavía a darle mayor espacio en el tiempo. Y quiero comenzar narrándoles un poco la invitación que me hizo para justamente revisar, hacer echarle un ojo al trabajo que iba a realizar. Y de ahí nació justamente esta vinculación para poder dejarme revisar el texto. Sí, siempre va a haber errores humanos, y eso lo tenemos que notar, pero la revisión que hicimos fue justamente para darle un poco más de sentido al contexto histórico que se menciona. Las narraciones, incluso si ustedes llegan a decir y preguntan por el convento, lo primero que van a decir es que el convento lo transformaron en pobres. Y la gran pregunta, ¿y cuándo? El convento es de 1550, cuando lo retrasaron en años. El segundo es la leyenda. La primera campana que se hizo en América se fundió en la Antigüedad en 1521. La conquista está recién terminada en 1521. Yo le decía incluso a sus años, venerable padre, decía: oye, Toño, ya que estoy con el tiempo de armar el molde y de armar la fundición, ¿no? Y además, en el momento de 1554, pues que no me checan los datos. Y justo ahora estamos digitalizando el archivo de los fiscales de Santa María de Grecia. Un archivo que muchos historiadores, los que han podido ingresar, se han llenado los ojos con esa información. Los que no habíamos podido hacerlo, soñábamos con asomarnos justamente a los documentos, a los personajes y a los datos que se recuerdan en ese archivo. Y ahora que lo estamos, literalmente lo estamos registrando para darlo a conocer al mundo. La intención es que el archivo y los documentos se sigan conservando como se han conservado hasta ahora, después de 500 años. Pero con el uso de las nuevas tecnologías, poder explorar, poder hacer una disección de los datos y, ¿por qué no decirlo?, hacer hasta un ensayo arqueológico con los mismos datos, pero sin necesidad de molestar o sin necesidad de afectar los documentos originales. Entonces, asomarnos a ese archivo nos da muchas piezas, nos permite más bien enlazar muchas piezas que en la misma historia de Tlaxcala, a partir de los cronistas mayores como Bustamante, como Buenaventura San Martín, el mismo Ixtlilxóchitl, aunque no es de Tlaxcala, retoma muchos datos de Tadeo de Niza, justamente otro cronista plantito de Tlaxcala que hace pasar por Niza, y de la tradición oral. Y efectivamente, es a partir de la tradición oral que hacemos un esfuerzo por reconstruir la historia. Pero hay que reconocer que no todos tenemos la facilidad de poder contar, de poder contextualizar, disculpen el término, contextualizar el dato que vemos, que oímos, que incluso respiramos o saboreamos. Y el caso de Susan es explicarnos, por ejemplo, o plasmarnos en el libro las leyendas que desde niña escuchó en su comunidad, con aquellos relatos que desde niña le fue llevando en la construcción de su propia identidad. Y eso es algo que tenemos también que agradecer, porque nos está ofreciendo en el libro un pedacito de la identidad de su quehacer, igual a su turno a otros, pero que va a ser diferente. Y entender también todos esos espacios, el puente de Cortés, el puente de la Conquista, el convento, la parroquia del siglo XVII de la Purísima Concepción de la cascada de la Concepción, el río mismo, el molino de Jesús, hoy convertido en un espacio también de un hotel construido ahí y que el espacio es propiedad del gobierno del Estado. Y no por eso se descuida. Los relatos, insisto, 12 relatos, creo que tienen también un valor simbólico. ¿Qué representan? Representan el mes del año,
le decía a Susan bromeando el otro día, es como para que por lo menos aprendamos uno de tus relatos y lo podamos saborear en algún rincón de tu pueblo. Ir en estas tardes lluviosas, que no tormentosas, lluviosas, a oler la tierra con tus abuelos, tú con tu papá, tú con aquellos familiares que están en el entorno tuyo, huelen la tierra mojada, escuchan los correr de vida, ¿sí? Y desde su casa, que está en el convento, escuchan el susurro del viento que recorre las paredes del mismo. Esos espacios, esos lugares, también se agradece que los puedan compartir en un texto impreso, sencillo, y como decía Giovanni, enriquecido justamente por los trabajos. Creo que es un buen momento también para que podamos hablar de las imágenes que acompañan el libro. Y quiero concluir también estos comentarios de manera breve. Por ejemplo, un espacio que ya creo que no existe en la gimnasia de la universidad, es la famosa cueva terminal. Ese espacio que quedaba frente a la cascada, que le daba el nombre justamente a la universidad, la caída del agua, en ese lugar prehistórico donde algunos grupos de cazadores recolectores se refugiaron justo para esperar las presas que los iban a alimentar a la caída del agua, que llegaban a brevar a la caída del agua, y que estos grupos dejaron su huella justamente en las paredes de los. Y no hace mucho tiempo esa pared, ese acantilado se vino abajo y quedó completamente en eso. Ya no existe más la cueva entonces. Y además es una zona hoy de conflicto intermunicipal también entre Yauquemecan y Oaquihuencía, Amajá y San Matías de Betonamitlán o San Pablo de Catitlán como cabecera municipal. Imagínense la importancia que tiene no solo cultural, sino también física, de ese espacio que se vuelve como un punto o tierra de nadie para 3 municipios. Por lo tanto, los mismos 3 municipios reconocen la importancia que tiene este lugar. Y justo enfrente, en la parte de arriba, dice el molino de Jesús. Ese relato que se construye a partir de la leyenda de es también interesantísimo. Resulta que ahora que nuestra amiga Tere Tapia nos invitó a visitar el molino de los Reyes, aquí en Teotihuacán, comenzamos a hacer una idea. ¿Cuántos molinos de trigo había en la escala del territorio? Y resulta, la gran sorpresa es que nos tratamos de que Tlaxcala, la tierra del maíz, del pan de maíz, se pasa de 14 molinos de trigo en la escala. Y todo prácticamente en la parte central se obtuvo el Huamán, pero que ese me parece que era de lo que se obtenía el trigo o la harina, el trigo a la harina, por el manejo del molino a partir de bestias de carga, quizás de burritos o de molino. Y en cambio, los del centro de Tlaxcala todos se movían por fuerza hidráulica, desviaban el río, movían las tierras del molino y transformaban el trigo en la harina. Y justo uno de esos estaba en la caída del agua del río Zaguapa, a lo que hacía justamente de los demonios siempre el topónimo en la caída del agua del río Zaguapa. Imagínense la importancia que tuvo esta comunidad y la importancia que se describe también. Enhorabuena, Susan, enhorabuena por este libro, por esta recopilación de leyendas, y tampoco esperemos a ver si son ciertas o son falsas. Eso es el valor de la oralidad. La oralidad no tiene un calificativo. En la oralidad no podemos buscar verdades o mentiras. Es, en muchos de los casos, el pequeño dato que da la comunidad y que después quienes lo escriben construye todo un contexto y construye también todo un escenario. Entonces, les agradezco la invitación y agradezco a Susan, agradezco a ustedes también el valor de su presencia y que puedan disfrutar como disfrutamos los que estamos detrás del libro, los que ya leímos. Y quiero invitar ahora al ilustrador de esta importante obra, Travis, si nos hablas un poco acerca
el trabajo que implicó ilustrar el texto. Por favor. Adelante. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Gustavo Hernández, profesor del taller de estampaderos que está en Utlán. Y pues ha sido una alegría poder ser considerado para participar en este proyecto por la invitación del Ministerio Susan. Coincido completamente con lo que aquí han expuesto, el valor intrínseco que tiene escribir las leyendas y de la misma manera hacer este trabajo que también trata de narrar o reconstruir el contexto de esas leyendas. Yo de formación soy sociólogo, a mí me han enseñado toda la vida que ayudar metódicamente, pero si lo vieras desde este enfoque como sociólogo sería muy imposible crear estas ilustraciones. Tuve que recurrir a la libertad creativa, que en todo momento tuve esa libertad para poder imaginar y diseñar, trabajar en el armado de estas imágenes. Pues con el plus que son grabados, que el grabado tiene una tradición sumamente relevante en México y en el mundo, en cómo se transmiten estas leyendas en nuestra historia, en nuestra memoria, cómo se reproduce, cómo el grabado es una herramienta para la apropiación cultural, la apropiación simbólica, para encantarnos y maravillarnos de la historia y hacerla nuestra. Eso es lo que estoy disfrutando en este momento, es ese carácter que tiene la leyenda, precisamente, que también, como lo dice nuestro secretario, no podemos esperar verdades definitivas, absolutas, ¿no? Es algo que nos permite recrear la identidad y acercarnos más a la historia, a nuestra historia, y valorar más nuestros territorios y nuestras regiones, que en estas caras son muy ricas en historia, y eso es lo que tenemos que apreciar y valorar. Entonces, yo estoy encantado, estoy feliz de haber hecho estos 9 grabados, estas 13 leyendas, son 9 grabados, en una técnica muy tradicional que es el quinolio, y pues disfrutando esta presentación con Susan y con mi amigo Juan. Gracias. Gracias. Queremos también tener un espacio de interacción. Si hay algún comentario, si hay alguna duda, alguien, todas las presentaciones, bueno, llevamos 4 presentaciones que hemos hecho, siempre nos han preguntado, y viene una segunda parte, y va a haber un segundo libro. Digo, eso ya será algo que Susan nos va a responder, pero sin duda alguna creo que siempre también quedan dudas, siempre quedan, incluso por qué no decirlo, y algo que lo que hablaba el maestro Giovanni, yo creo que es un buen modelo también para retomar en cada una de nuestras comunidades, en cada una de nuestras familias. A veces este asunto de explorar a la familia nos cuesta mucho trabajo, pero también hay que decir que tenemos que publicarlo en el récord de las librerías. A veces es más si quieren ustedes, por ego personal, familiar, saber cómo hablaba la abuela, de qué hablábamos, qué cosas compartían. Yo recuerdo mucho, y alguna vez lo digo a Giovanni, yo recuerdo mucho cómo mi abuela, mis hermanos y yo siempre vivimos alrededor de mi abuela materna. Y mi abuela paterna fue nuestra primera nana, fue nuestra nana. Porque pues, mi mamá vivió ocupada, teniendo a mi papá y a nosotros y nosotros dormíamos en torno a la abuela. Compartíamos un cuarto grande de la casa de mis papás con la abuela. Y para dormirnos siempre utilizaba alguna historia. Quizás de su infancia, de cuando ella creció huérfana con sus otras 2 hermanas. Su papá, sí, habiendo sido salteador después de la revolución, se robó una bandera y con esa bandera llegaba a robar las
cintas que quedaban, las pocas cintas que quedaban después de la revolución. Y cuando su abuela pues, vio que las niñas ya no tenían vestidos, dijo: la bandera sabe sobrar. Partió la bandera en tres y les hizo una falda cada quien, una verde, una blanca y otra. Imagínense escuchar eso de una mujer de más de 70 años y hablar de su infancia. San Pablo es un pueblo que vivió durante muchos años proveyendo de leña, carbón y tortillas a la ciudad de Puebla. Mi abuela, el primer día que le pusieron un chiquitito para ir a vender sus tortillas, tenía 9 años. Y le dijeron: ahí recibiendo a las mujeres. Y siguió. Y desde los 9 años hasta los 16 que ella cortaba la mano con mi abuela, ella fue a vender tortillas. ¿No? Y hablaba de la Victoria, del mercado de la Victoria en la ciudad de Puebla, y hablaba del mercado 5 de la 18 Poniente y la 5 Norte, etc. Y conocimos los lugares de Puebla de oídas. Cuando descubrimos la ciudad de Puebla, mis hermanos y yo, cada uno en su tiempo, cada uno de acuerdo a sus condiciones, ya sabíamos de qué se trataba el mercado. Ya sabíamos cómo era el mercado central. Ya sabíamos cómo era la estación de la 11 Norte, el ferrocarril de la 11 Norte. Y ya sabíamos también dónde estaban los espacios de abasto, donde estaban los espacios de diversión, y ya sabíamos también incluso dónde las mujeres hablan de que los señores se iban a meter después de cobrar su salario del fin de semana, dónde iban a gastar sus horas. Los espacios incluso santos de la ciudad. Y luego, cuando descubrimos a lo mejor el Museo de los Hermanos Cercanos, ese museo que habla de la gesta, de la epopeya, y te enteras de que en realidad lo mandaron con las casas vecinas de la zona de tolerancia de la 90, dices: no puede ser. Y todo el mundo habla: esto es la cama, es verdad. Por eso decía que las leyendas no podemos calificarlas ni de auténticas, no les podemos dar una B de verdaderas, y tampoco les podemos dar una F de falsas. Las leyendas ayudan a construir justamente, insisto, nuestra identidad, y nos ayudan a construir los valores que nos hacen caminar día a día. Entonces, disfrútenla, veanlas. Si insisto, si hay alguna pregunta, algún comentario, es un buen momento para poder tomar. Gracias. Buenas tardes, Susan, felicidades por tu libro y por la presentación. Mi pregunta es: ¿qué tan arduo fue ese trabajo que realizaste? El tiempo más o menos que te llevó y cómo lo empezaste a concebir, y también por qué fueron 12 relatos, o si dejaste otros fuera, no sé si por falta de espacio o porque a lo mejor no encontraste información más sólida, o pues algo más como personal. Y si puedes también compartirnos al final tu concepción o tu idea de qué es para ti la palabra leyenda, más que nada. Pues más que nada como bien lo mencionaron, fue de parte de un proyecto que es PACMI. Se metió como tal el proyecto a la convocatoria que se publicó en 2024. Entonces, principalmente fue, al final, como cada comunidad, son muchas leyendas, muchísimas. A lo mejor hay algunas que compatan con otras comunidades, como la de Charro Negro, la Llorona, pero principalmente fue porque, por lo mismo del proyecto, al final, siendo un proyecto a nivel federal, se tiene que probar. Entonces, fue lo que, el recurso que se dio fue el que se ocupó para completar el libro. Al final, las leyendas seleccionamos las que más identificaran como tal la comunidad. Al final, vuelvo a repetir, hay muchas que se pueden repetir con otras comunidades, pero puedo garantizar al menos que las principales que se encuentran, como bien se
la de El Árbol y la Anciana, la de El Molino, son leyendas que son únicas como tal de la comunidad. Entonces, esas fueron las que se seleccionaron como principal leyenda que iba a identificar como tal comunidad, como el libro lo menciona, son leyendas de Atlihuitzil. Entonces, realmente teníamos aproximadamente como 20 leyendas. Entonces, se seleccionaron las que fueran representativas como tal de la comunidad. Y el proyecto, digo, al final se puede ver un libro muy chiquito, muy delgado de alguna manera, al final son 12 leyendas, pero que se intentó hacer un tipo de redacción abierto, digo, al final tiene datos que son sí históricos, porque al final pues tenía que empatar, pero se quiere hacer, bueno, está en proceso o está en proyecto, mejor dicho, que haya una segunda edición como tal, para seguir recabando, ¿no? Entonces, como tal, no hay un límite de leyendas. Teníamos nosotros 20, se eligieron como tal las 12 que están presentadas en el libro, y no fue por algo de específico, no fue, o sea, no